recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias, emisión central. Lo saquearon. Imágenes que resumen la jornada de hoy en Colombia. Por momentos, algunas manifestaciones fueron tomadas por vándalos. Lo más complicado se vivió en Cali, donde ya completan 5 horas de toque de queda. Y en Bogotá, al final de la tarde, hubo fuertes choques y ataques a medios de comunicación. Vamos con nuestros titulares. Bienvenidos. ¡Hay personas! Los desórdenes que se registraron hoy en el marco nacional del paro dejaron cuantiosos daños materiales a entidades bancarias, sedes gubernamentales y también afectaciones al sistema de transporte masivo mío. Fuertes choques entre manifestantes y ESMAD en el centro de Bogotá. Muy cerca a la Plaza de Bolívar hubo pedrea y gases. En minutos, información en directo. Lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal. Vehemente rechazo del presidente Duque a los hechos de vandalismo durante la jornada de marchas. Insistió en los peligros sanitarios en medio del tercer pico y la necesidad de la reforma. Un funcionario de la alcaldía de Bogotá herido y un reprochable ataque contra el canal RCN fueron otros de los desmanes en la capital del país. Transmilenio terminó operación a las 5 de la tarde y el panorama fueron miles de personas a pie intentando regresar a casa. Desde el puesto de mando unificado, presidente, ministros y cúpula de la policía le hicieron seguimiento a la jornada. El llamado fue a rechazar actos vandálicos y a conservar medidas de bioseguridad. Otra vez alarmantes cifras de la pandemia en Colombia, 490 personas fallecidas en las últimas horas, el registro más alto desde que el virus llegó al país. En medio de la jornada de marchas, menos gente en los puestos de vacunación y en los puntos de la toma de pruebas COVID. Así lo reportan autoridades del distrito en Bogotá. Desmanes al finalizar las jornadas de protesta en la ciudad de Medellín. Un incendio se presentó en el centro de la ciudad en una entidad bancaria. En Cartagena la manifestación transcurrió en completa normalidad. Solo hasta la tarde se registraron bloqueos por parte de algunos estudiantes. Cambios en el proyecto de reforma fiscal. Descartan el IVA en servicios públicos para estrato 4, 5 y 6. Y en un tremendo partido, Atlético Nacional empató 4-4 ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores. Por supuesto, todos los goles se los tendremos más adelante en la información deportiva. Los espero. La música ha estado presente en muchos momentos de la historia mundial y las marchas no han sido ajenas a esto. Por esa razón, hoy hablaremos de la incidencia y el uso de la música en las protestas. Nos vemos en Cultura más adelante. Hablamos de la jornada de marchas hoy en Colombia e iniciamos en Cali porque fue la ciudad donde hubo más alteraciones, vandalismo y saqueos. Ni la estatua de Sebastián de Belalcázar se salvó. También hubo arremetidas contra los buses del Mío y contra el comercio. Pues bien, vamos a revisar cuál es la situación a esta hora allí en la capital del Valle del Cauca y le pregunto a nuestro corresponsal Carlos Gutiérrez. Carlos, muy buenas noches, lo escuchamos. Mateo y Patricia, muy buenas noches. Pues la situación en estos momentos hay toque de queda, inició a las 3 de la tarde del día de hoy, esto como consecuencia de los desórdenes que protagonizaron algunas personas que estaban por fuera de las marchas en el marco del paro nacional. Hay cuantiosos daños materiales y económicos a sedes gubernamentales, al sistema de transporte masivo mío, a entidades bancarias como esta que quedó
pues parcialmente destruida. Incluso los bomberos voluntarios de la ciudad hace algunos minutos se retiraron del lugar porque estaban atendiendo una conflagración, un incendio estructural que se presentó al interior del edificio. Las autoridades han reportado también 20 policías lesionados en choques que se presentaron en distintos puntos de la capital del Valle del Cauca. Esta es una radiografía de lo que se vivió hoy a lo largo de la mañana y parte de la tarde del día de hoy como consecuencia de estas manifestaciones. Andrés Anín, vea, Andrés Anín. ¿Cómo está esto? ¿Ah? Durante los desórdenes fueron vandalizados 21 buses del sistema masivo, de los cuales a 8 los incineraron. Asimismo, 18 estaciones resultaron afectadas. Está de loco esto acá. Y seguimos, está de locos. En el centro de la ciudad también hubo ataques a corporaciones bancarias, daños a sedes estatales y choques con el grupo antidisturbios de la policía. En la mañana, el monumento de Sebastián de Belalcázar en el oeste de Cali fue derribado por indígenas. Después, un grupo de nativos que llegó a la ciudad se enfrentó con la policía. La protesta fue dispersada con gases. Solicitaba a la alcaldía a través de las secretarías correspondientes que adelanten el proceso de restauración. Con el pasar de las horas, en diferentes puntos de la ciudad, 23 cámaras de fotomultas que regulan la velocidad de los vehículos en ciertas vías y otros factores fueron destruidas. Algunos almacenes de cadena fueron saqueados. En otros, la comunidad que participó en la marcha de manera pacífica obligó a quienes robaron electrodomésticos a devolverlos. Tras el bloqueo de vías con piedras, palos y quemas de llantas, muchas personas tuvieron que caminar kilómetros para llegar a sus destinos. No hay forma de pasar por ningún lado, entonces pues mirando a ver de todas maneras porque pues hay que tratar de salir a hacer algo, ¿no? Las autoridades reportaron la muerte de una persona, pero aún no se ha establecido si el hecho tiene que ver con la alteración del orden público. No más atropellos. El sistema de transporte masivo mío suspendió toda la operación. Los bomberos voluntarios de Cali también reportaron que cuando intentaban atender algunas emergencias, algunos de sus vehículos fueron vandalizados. Como consecuencia de toda esta situación, de manera conjunta entre el alcalde del distrito, la gobernadora del Valle del Cauca y algunas otras autoridades adoptaron varias medidas para de alguna manera contener esa situación que se registró en la mañana de hoy y parte de la tarde. Esto sí es vandalismo y así no. Tras los desórdenes, el alcalde de Cali decretó el toque de queda desde las 3 de la tarde de hoy. Se extenderá hasta el próximo domingo 2 de mayo a las 5 de la madrugada. Y vamos a actuar con la fuerza pública en aquellas manifestaciones de vandalismo que no tienen otro nombre que desvirtuadores de lo que una sociedad legítima puede hacer desde la movilización y la protesta. ¡Ey, no roben, ey! ¡No roben, ey! ¡Nada! Anunció que se judicializarán a los responsables de los daños al sistema masivo y demás ataques que sufrió la ciudad. Porque ese tipo de personas son realmente perturbadoras para el desarrollo de una sociedad. La gobernadora del Valle del Cauca apoyó la decisión de ampliar el horario de confinamiento continuo frente a lo ocurrido. Necesitan ese toque de queda para que los que están por fuera de las manifestaciones ordenadas tengan que responder y tengan y aplicarles toda la fuerza de la ley. También fue ordenada la presencia del ejército en las zonas donde sucedió la mayor cantidad de desórdenes. Este es un ejemplo de la situación que se vivió hoy aquí en Cali, ventanas destruidas, puertas de vidrio también totalmente destruidas de esta sede bancaria. Allí el personal de seguridad pues está haciendo un recorrido por todo el edificio para evitar nuevamente actos vandálicos. En contraste a esta situación, en los demás municipios del Valle del Cauca no se reportaron alteraciones del orden público y las que se registraron fueron conjuradas rápidamente por parte de la policía. Dicen también las autoridades
es que mañana va a haber un balance definitivo sobre esta situación. Hay varias personas que fueron conducidas a las diferentes estaciones de policías ubicadas en la capital del Valle del Cauca, sobre todo en el oriente de la ciudad. Información a esta hora de la noche en Cali, donde llueve intensamente. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Carlos. Y como vandalismo criminal calificó el presidente Iván Duque la arremetida de algunos en ciudades como Bogotá y Cali. Llamó la atención por el riesgo de contagios, pues hoy precisamente hay cifra récord de muertos por coronavirus en Colombia, 490 personas. El jefe de Estado rechazó los hechos y dijo que aunque respeta el derecho a la protesta, la violencia no es el mecanismo. Lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal. Es atentar contra la infraestructura, contra los negocios de otras personas, contra los medios de comunicación. Y la violencia no nos va a resolver ninguno de los retos que tenemos que enfrentar como país. Duque indicó que las autoridades irán tras los responsables de quienes protagonizaron los actos de vandalismo. Y claramente, las autoridades judiciales y de policía irán detrás de quienes han pretendido el día de hoy poner en riesgo la infraestructura, la vida, honra, derechos y libertades de los colombianos. Reiteró que las aglomeraciones de hoy pueden verse reflejadas en un par de semanas. Y hemos dado instrucciones muy precisas para el control del orden público, para evitar contagios y muertes en las próximas semanas, pero también para proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. El mandatario nacional dijo que se deben buscar consensos Y soluciones, donde aquí de nuevo no hay victorias individuales, y que podamos transitar por estas tempestades y ver este año como un año de reactivación, de vacunación y de protección de quienes más lo necesitan. El presidente Duque hizo un llamado de nuevo al respeto a la vida. Y varios hechos de violencia se presentaron en Bogotá durante la jornada. Entre los más graves, un funcionario de la alcaldía resultó con graves heridas y el canal RCN fue atacado por vándalos. En RTVC Noticias nos solidarizamos con los colegas del canal RCN y con todas las personas e instituciones que fueron víctimas de estos ataques. A pesar de que las movilizaciones en el centro de la ciudad iniciaron de manera pacífica, después de las 3 de la tarde hubo algunos desmanes, como este que ocurrió sobre la avenida Jiménez en la esquina del Ministerio del Interior, muy cerca de la Plaza de Bolívar. En la avenida de la Asamblea, carrera 86, un gestor de convivencia de la alcaldía de Bogotá resultó herido en su cabeza y por varias horas en redes sociales responsabilizaron al SMAT. Sin embargo, en un video quedó registrado el momento del ataque, pues un elemento con el que se intentó atacar a los uniformados infortunadamente resultó en el rostro del funcionario. Las autoridades ofrecen 10 millones de pesos de recompensa por información sobre los responsables del ataque. Otra de las alteraciones se presentó por la misma avenida a la altura de la carrera 65, en donde algunas personas intentaron ingresar a la fuerza del canal RCN y atacaron sus instalaciones. Van a romper la puerta, la van a romper. Finalmente, la policía capturó a 2 personas y les incautó 30 botellas de vidrio con contenido líquido por establecer y papel periódico con características similares a las de las bombas Molotov. Los sujetos están en proceso de judicialización. Y es que en Bogotá al final de la tarde se presentaron fuertes choques entre manifestantes y el SMAT muy cerca de la Plaza de Bolívar. En ese punto hubo pedrea y gases. Diana Gómez, en el centro de la ciudad, cuéntenos luego de estas situaciones que está pasando a esta hora. Buenas noches, Mateo. A esta hora el panorama en la Plaza de Bolívar es mucho más tranquilo, luego de los fuertes disturbios que se registraron al finalizar la jornada del paro nacional en Bogotá sobre la carrera 7ª en la avenida Jiménez. También pudimos tener el balance de la alcaldía, la administración distrital, el balance que entregó.
se reportó 36 estaciones de Transmilenio vandalizadas. También se cuenta con el PMU, información de 15 detenidos y 5 judicializados. Aún se presentan cerca de 20 puntos de concentración activos en la ciudad con aproximadamente 4.000 manifestantes. Algunas aún se encuentran activas como en el Monumento de los Héroes, donde a esta hora se realiza una fiesta de música electrónica. Las autoridades están muy pendientes de lo que pueda suceder allí. Y el distrito también dispuso de 10 rutas para garantizar el retorno de las personas que aún continúan en su travesía de regreso a casa. Entre esas, decimos las más importantes para aquellos que aún se encuentran en las calles de Bogotá: Estación Santa Isabel hasta el Portal Sur y la estación de Escuela Militar hasta el Portal de la 80. De momento, esa es la información que tenemos en Bogotá. Recuerden que ya estamos en toque de queda. Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y seguimos en Bogotá porque otro hecho importante de la ciudad fue el cierre de Transmilenio que inició antes de las 5 de la tarde. El panorama fue de miles de personas sin transporte. Hace unos minutos algunas rutas fueron restablecidas, pero en algunas zonas siguen los desmanes. Carlos Reyes. Mateo, Patricia y televidentes, muy buenas noches. Pues a esta hora en la avenida Américas con Cali la situación de orden público es compleja porque aunque hay poco flujo de manifestantes, aún persisten los enfrentamientos con la policía más hacia el occidente en la zona de Tintal. Sin embargo, más temprano la situación en la avenida Las Américas fue distinta. Eran miles de personas intentando regresar a sus hogares luego de las complicaciones de transporte que se presentaron desde muy temprano, luego de que la alcaldía anunció el cierre del sistema de la operación de Transmilenio sobre las 5 de la tarde. Hablamos con ellos, conocimos sus historias. Sin embargo, es importante precisar que a esta hora y hace muy pocos minutos la alcaldía anunció y Transmilenio anunciaron el restablecimiento de varias rutas para el servicio de las personas que no han podido movilizarse. Mucha atención, estas rutas son en la troncal Caracas Sur, desde la calle 40 Sur, la estación de la calle 40 Sur hasta el portal Usme y portal Tunal. En la troncal de la NQS, desde la estación Santa Isabel hasta el portal Sur. En la carrera séptima, desde la calle 40 y hasta el Codito. En la troncal del norte, desde la calle 140 hasta el portal norte. En el portal de las Américas, desde la estación Palo Quemado hasta Mandalay. Y en la troncal de la calle 80, desde la estación Escuela Militar hasta el portal de la 80. O veamos las historias que conocimos acompañando a los habitantes de Bogotá al regreso a sus casas en esta jornada. Pues llevo hora y media caminando y me espera una hora más de camino. Como don Jorge Arenas, miles de habitantes de Bogotá desde muy temprano emprendieron camino a sus casas. La única opción fue ir a pie. Pues estaba pensando en coger taxi, pero no me llevan hasta allá, porque está difícil pasar por el portal de las Américas. El sistema Transmilenio cerró su operación anticipadamente a las 5 de la tarde por orden de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Pero durante el día la prestación del servicio fue intermitente debido a los bloqueos en todas las troncales del sistema, por lo que los usuarios para su regreso a casa no pudieron seguir la recomendación de la administración distrital de planificar sus viajes. Sin embargo, esta situación no solo se presentó en la tarde y a las 5 de la tarde luego del cierre de la operación de Transmilenio. Desde las 4 de la mañana, cuando el sistema inició operaciones, empezaron a registrar afectaciones en el sistema, por los que hubo cierres intermitentes en varias estaciones del sistema. También estuvimos desde muy temprano acompañando a la gente. Este fue el panorama de la autopista sur en la mañana. Las manifestaciones transcurrieron con tranquilidad, pero el cierre de las estaciones de Transmilenio afectó a los ciudadanos que se dirigían a sus trabajos en Bogotá. Está cerrado, que no hay Transmilenio por lo de los bloqueos. Está por toda la autopista, por la 30, entonces mire. Nosotros que somos super empleados, ¿cómo hacemos? Cajer un supermercado. Y aquí estamos esperando a ver. Pero quienes no usan Transmilenio tampoco pudieron realizar sus desplazamientos. Yo iba a ir a pasar un presupuesto hasta Fátima y no puedo ir, porque de aquí para allá yo logro llegar y de allá para acá, ¿qué me garantiza que yo pueda venir? En general, los habitantes de todos los sectores de Bogotá padecieron por la falta de transporte. Yo hoy no pude salir a trabajar porque me tuve que devolver. Hoy los marchantes ocuparon las habituales vías para el transporte público, lo que generó dificultades en la movilidad a quienes no hicieron parte de las movilizaciones.
Los habitantes de este sector del occidente de Bogotá sobre la avenida Américas con Cali también participan del cacerolazo que se ha convocado de manera nacional. Entre tanto, Transmilenio entrega el balance preliminar de la afectación al sistema luego de esta jornada de manifestaciones. Buses troncales fueron afectados 63, zonales 49, fueron 36 estaciones vandalizadas y se registra hasta el momento una persona lesionada en el sistema. Los dejamos con imágenes de lo que ocurre entonces en la Avenida Las Américas con Cali en la zona de Tintal. Carlos Reyes, RTVC Noticias, conectados 24/7. 8:19 minutos, a lo lejos se escuchan las cacerolas, como bien lo decía Carlos, pues desde las 8 de la noche en distintas partes del país suenan las cacerolas en señal de protesta. Y en otras noticias, el fiscal general de la Nación dijo que durante las marchas 14 personas fueron capturadas, señaladas como presuntos integrantes de movimientos clandestinos. Grupos que al mismo tiempo pretendían romper la institucionalidad colombiana. A estas personas que al mismo tiempo participaron activamente en estos actos delictivos, vandálicos y de terrorismo urbano, se les imputarán los delitos de concierto para delinquir y terrorismo agravado. Hace unos minutos, las autoridades del puesto de mando unificado entregaron el último balance de la jornada, que incluye el reporte por el caso de un estudiante muerto en Neiva. Stephanie Valencia, muy buenas noches. Cuéntenos qué otra información tiene usted. Patricia, muy buenas noches. Miren, 54 capturados a lo largo de esta jornada por alteraciones al orden público, 11 menores de edad aprehendidos y además, según el reporte que entregan las autoridades, se habla de 44 uniformados de la policía heridos, 19 de ellos del SMAT, uno de ellos heridos con 4 heridas con arma blanca en Soacha, aquí en Cundinamarca. El ministro de la Defensa, Diego Molano, por su parte, señaló que se van a mantener todos los dispositivos de seguridad en cada una de las ciudades del país durante toda la noche, esto con el fin de garantizar, por supuesto, la seguridad y la tranquilidad de cada uno de los colombianos. En el siguiente informe les entregamos detalles de otros hechos vandálicos que se presentaron durante el día, como la muerte de un joven estudiante en Neiva en extrañas circunstancias. La policía entregó el reporte de un hecho que ocurrió en Neiva, donde un joven de 21 años murió cuando participaba en las protestas. El estudiante universitario se desplomó en medio de una vía. De acuerdo a lo verificado en el hospital al cual es trasladado y desafortunadamente en ese desplazamiento fallece, no presenta ningún signo de violencia. Desde el puesto de mando unificado, el gobierno anunció el refuerzo de los esquemas de seguridad en Cali con 854 policías y 450 soldados para controlar los actos vandálicos. 554 policías, incluyendo motorizados, además de 300 unidades del SMAT que llegan a reforzar la aplicación de esta medida. Según la Procuraduría, hubo movilizaciones en 21 departamentos del país, 15 pacíficas y en total normalidad y 6 departamentos con alteraciones al orden público. En otras ciudades del país, la jornada estuvo marcada por bloqueos de vías y la suspensión de los servicios de transporte. Más noticias de las regiones con nuestros periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Barranquilla, unas 5.000 personas hicieron parte de las marchas convocadas en el marco del paro nacional. De acuerdo a las autoridades, las marchas transcurrieron en total tranquilidad. Las movilizaciones en la ciudad de Pasto transcurrieron durante la mañana de manera normal. Sin embargo, en horas de la tarde se presentaron disturbios entre estudiantes y el SMAT, que obligó a la administración municipal a decretar toque de queda a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana de mañana jueves 29 de abril. RTVC Noticias, conectados 24/7. En completa normalidad se cumplieron las marchas en el eje cafetero. En Manizales, al menos 7.000 personas se movilizaron desde la avenida Santander hacia la Plaza de Bolívar y el punto final de esta marcha fue en el Palacio de Justicia Fanny González. Toda la tarde la carrera 22 permaneció cerrada. En Villavicencio, pese a que las primeras horas del paro se desarrollaron en completa normalidad, cerca de 8.000 ciudadanos salieron a marchar por las calles de la capital del Meta. La jornada se vio afectada luego de los enfrentamientos entre el SMAT y algunos manifestantes que intentaron
tomarse las instalaciones de la gobernación del Meta encapuchados. Varios policías resultaron heridos y algunas personas fueron capturadas. La noticia en Quibdó, Chocó, es que cerca de 1000 personas protestaron por las principales calles de la capital chocoana de manera pacífica. Las organizaciones indígenas también rechazaron aspersiones con glifosato y exigieron mayores garantías de seguridad para sus comunidades. 8 de la noche, 24 minutos, y conectamos a esta hora con Vane Palacio en Medellín, porque usted tiene un balance muy positivo de uno de los equipos de su ciudad, el Atlético Nacional, hoy en Montevideo. ¿Partidazo o no? Pues Patricia, muy buenas noches también a Mateo y a Laura y por supuesto a todos los televidentes, y vamos con temas más amables aquí con la información deportiva, si les parece, y tiene usted toda la razón porque fue un partidazo digno de Copa Libertadores, así como nos gustan. Pues el resultado fue 4-4 y realmente fueron mucho las emociones y los goles. Figuras: Harlan Barrera, Vergesio, también el argentino por parte del equipo de Nacional de Uruguay, pero no les adelanto más para que disfrutemos y repasemos los 8 goles completicos del compromiso. Perdón, es que se me chispoteó. Yo sé que a todos esto les hace pensar en el pobre don Ramón y en el señor Barriga que le quiere cobrar la renta. Y eso, no hay huelga sin tambores, ni pitos, ni arengas. Y eso, pues por supuesto, no es gratis. Por un lado, desde la época de los griegos y los romanos, los tambores han sido usados en las guerras para aumentar el valor de las tropas y para asustar a los enemigos. Hay algo ahí que hace como efecto en el sistema nervioso y pues sube la adrenalina. Y por el otro lado, el ritmo que marcan los tambores les servía de guía a los ejércitos en la antigüedad y les daba a los soldados la sensación de no estar solos, es decir, se volvían invencibles porque ya no eran hombres solos, individuales combatiendo, sino eran una multitud entera.
Ahora bien, los instrumentos de las marchas siempre son pitos, tambores, trompetas, cuernos, pues por una razón obvia, y es que se pueden cargar y se puede caminar con ellos, y por otra menos obvia, que está ligado a lo que simbolizan estos instrumentos. Por ejemplo, en la Biblia las trompetas suenan cuando hablan los profetas o cuando alguien debe guiar a los demás en una situación de crisis. Y los tambores tenían un aire ritual en la prehistoria que servía para distraer a los animales y poder cazarlos o salvarse cuando le iban a atacar a uno. Y hay otra razón que viene de la Edad Media, y es que la vida cotidiana estaba marcada por los sonidos. Amanecía porque cantaba el gallo, daban las 12 por el tañer de las campanas, se hacía de noche porque sonaban los grillos y por supuesto comenzaba la guerra y se defendía o se atacaba porque sonaban los tambores y las trompetas. Pero para mí, la razón más grande la dio el director de orquesta Daniel Barenboim. Él dijo: todos nacemos con un ritmo vital, los latidos del corazón, y estamos desprovistos y aislados del mundo si no le ponemos música a cada instante de la vida. Siempre son buenísimos y muy al lugar estas historias y estos cuentos de Laura Galindo, porque aquí en RTVC Noticias pues también resaltamos a aquellas personas que marcharon en paz y que ejercieron, por supuesto, su derecho a la protesta. Y estábamos viendo justamente esas imágenes que se dieron, pues ese color, esos cantos, esa música, ese baile que también se ha medio de estas manifestaciones, y también, por supuesto, resaltar a esas personas que también salieron a manifestarse en paz. Es momento de hacer una breve pausa con esta reflexión, pero ustedes, queridos televidentes, recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia, por nuestro Facebook Live y también en streaming en nuestra página rtvcnoticias.com, y los leemos con el numeral Me Conecto con RTVC. Después de la pausa hablamos de la reforma fiscal porque quedó descartado el IVA en servicios públicos. La explicación cuando regresemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. En el primer semestre de 2021, el DANE realiza el conteo de unidades económicas. Para ello, va a recorrer las cabeceras municipales y centros poblados del país, observando, contando y ubicando los establecimientos, puestos móviles y viviendas que desarrollan actividades de comercio, industria, servicios, construcción y transporte. La información recogida es insumo fundamental para el desarrollo del censo económico en 2022. Este censo proporcionará información para conocer mejor el universo de las actividades económicas en el país. DANE. Información para todos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 8:33 minutos, volvemos con ustedes y con más información de lo que ha sido esta jornada de manifestaciones en el país. Seguimos en este recorrido para conocer cómo se vivió la jornada en Medellín, porque allí también hubo disturbios y varias edificaciones municipales fueron vandalizadas. Daniel Cañas, los saludo, muy buenas noches, háblenos de la situación a esta hora.
Mateo, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Mire, así como usted lo dijo en horas de la tarde, las manifestaciones fueron bastante lamentables porque terminaron en desmanes. Precisamente en el centro de la ciudad de Medellín, al menos 9 entidades bancarias fueron afectadas, 7 de ellas saqueadas y en una de ellas se presentó un incendio bastante grave a eso de las 5 de la tarde que fue atendido por los bomberos. Minutos después, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, decretó toque de queda en su cuenta de Twitter para la Comuna 10, La Candelaria, precisamente ahí en el centro de la ciudad de Medellín. Hasta el momento las autoridades no han dado un balance exacto de las afectaciones y de las personas implicadas en estos hechos vandálicos, pero el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, declaró estos hechos como lamentables y se entregó un balance preliminar de al menos 2 motocicletas incineradas. Patricia, esta es toda la información desde la ciudad de Medellín. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias y seguimos conectados con las regiones para saber cómo se cumplió la jornada de marchas. En Cartagena, las manifestaciones tuvieron como punto de encuentro el centro histórico de la ciudad. Jayvan Pinzón, muy buenas noches. ¿Cuál es el balance de la jornada? Hola Patricia, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. Pues en Cartagena la manifestación partió desde la Bomba El Amparo y el sector industrial de Mamonal hacia el centro histórico, pero no paró ahí, sino que por primera vez en la historia de una manifestación de esta magnitud en la ciudad de Cartagena, esta transcurrió hasta la zona turística de Boca Grande, donde los manifestantes hicieron todo el retorno del laguito y regresaron al centro histórico. Bueno, ya en este sitio de la ciudad hubo un bloqueo por parte de los manifestantes. La policía intentó despejar la zona, pero no fue un problema que haya pasado a mayores. Otro de los datos curiosos durante esta manifestación fue que participó el alcalde de Cartagena, William Dawkins. Inicialmente había dicho que no había autorización para manifestar, pero luego decidió salir a las calles también a unirse a las personas que estaban manifestando. Transcaribe pues funcionó en un horario parcial, pero finalmente los cartageneros pudieron movilizarse hasta sus casas. En este momento en la ciudad de Cartagena hay toque de queda y nadie puede estar en las calles. Patricia, continúa usted con más información. Yo me despido desde Cartagena. Jayvan, Camilo Pinzón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Jayvan. También les contamos que el prólogo de la jornada fue la decisión de una magistrada del Tribunal Superior de Cundinamarca que prohibió las manifestaciones con el argumento de la pandemia. Expertos cuestionaron esa decisión y la propia jurista se defendió. La decisión de frenar las movilizaciones del paro nacional a través de una providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca generó polémica. El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, expresó que la magistrada Nelly Villamizar cometió, según él, una arbitrariedad al invocar una actuación juzgada. Creo que se trata de una providencia arbitraria dictada por fuera de proceso, porque no hay ninguna demanda de tutela ni ninguna solicitud de desacato. La funcionaria judicial responsable del fallo se defendió de los señalamientos. El fallo no está protegiendo ni intereses políticos, lo único que hago es simplemente proteger la vida. El debate, según el defensor de derechos humanos Jorge Molano, se da porque se está en medio del derecho a la protesta. El jurista interpuso una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se está disponiendo una mordaza sobre los ciudadanos colombianos. La sentencia no solo se refiere a esta jornada de movilizaciones, sino la prohibición se extiende al sábado 1 de mayo. Y como cada noche aquí en nuestra emisión central vamos a revisar cómo está la situación del COVID-19 en nuestro país. El tercer pico de la pandemia en Colombia deja el día de hoy, atención queridos televidentes, un nuevo récord de muertes diarias por el virus. 490 personas fallecidas. Y aumentaron también los casos nuevos, son 19.745, siendo Bogotá la ciudad de la mayor cifra con 4.784 nuevos casos. Y también hay que hablar de los casos activos que tienen un incremento en comparación a días anteriores. Hoy son 109.794. Vamos con más cifras del coronavirus en el siguiente informe. El país sigue haciendo frente al tercer pico de la pandemia con una ocupación UCI del 83%. La situación en Medellín, Valledupar y el departamento del Chocó es preocupante. Reportan una ocupación del 100%. Tenemos las unidades de cuidados intensivos llenas, estamos al 100%, y el paciente siguiente que va a requerir
es posible que muera. En estas zonas del país se han tenido que adoptar nuevas medidas para lograr descongestionar las unidades de cuidado intensivo y mantienen un llamado urgente a todas las personas y es autocuidado. Hacer un diagnóstico, todos los pacientes de EPS que están ocupando camas de UCI, poder saber si podemos trasladarla a un segundo o al primer nivel. Tenemos que seguirnos cuidando, usando el tapabocas, lavándonos las manos frecuentemente y llevando a cabo el proceso de vacunación, teniendo en cuenta que ni siquiera la vacunación nos exime de no usar el tapabocas y de llevar a cabo todas las medidas de autocuidado. Otras ciudades que están en alerta por una ocupación superior al 90% son Cali con un 95%, Villavicencio 93% y Manizales y Bogotá 91%. Este tercer pico ha dejado hasta el momento las cifras más altas registradas desde la llegada de la pandemia al país, tanto de casos nuevos como fallecidos y de porcentaje de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Por otro lado, Bogotá tenía habilitados el día de hoy 25 puntos para toma de pruebas gratuitas de COVID-19 en las diferentes localidades de la ciudad y 8 puntos para la vacunación. Pero debido a las manifestaciones, la afluencia de personas a estos lugares disminuyó, por lo que el cierre se realizó a las 3 de la tarde cuando normalmente la atención a la población es hasta las 5. Otra de las afectaciones que se tuvo por las marchas fue la logística en la distribución de las vacunas Sinovac que llegaron al país el día de ayer. De igual forma, la entrega de 549.900 dosis de Pfizer tuvo que ser programada para el día de mañana. Mañana el Departamento Nacional de Estadística, DANE, presentará los resultados de su encuesta sobre pobreza monetaria. Los resultados serán negativos, mostrando un incremento en la cantidad de personas que están en condición de pobreza. Uno de los datos más relevantes es que durante el mes de marzo, 12,9% de los jefes de hogar del país afirmaron no tener ningún tipo de ingreso. Es altamente probable que este jueves presentemos unos resultados de deterioro de la situación socioeconómica de los hogares, en donde la incidencia de la pobreza, como está proyectado por el Departamento Nacional de Planeación y otras entidades. El proyecto de reforma fiscal empieza a tener revisiones importantes. Apenas a unas horas de haber iniciado su curso en el Congreso, hoy quedó descartado el IVA para servicios públicos en estratos 4, 5 y 6. El gobierno busca un consenso para que se apruebe la reforma tributaria. Ya se habla abiertamente de puntos revaluados. Que uno de los consensos es no gravar con el IVA en los servicios públicos. Y estamos dispuestos a mirar otras cosas. Como usted lo decía ahorita también, es importante que la cadena de producción de los alimentos básicos no vaya a tener un incremento para que el precio final de los consumidores no se vea aumentado. Según el ministro de Minas y Energía, se dejaría el modelo actual. Los estratos altos dejarían de pagar el IVA, pues se desmontaría la propuesta, pero seguirían pagando la sobretasa o la contribución del 20%. En cuanto al IVA a los combustibles, la gasolina no estaría más cara que antes de la pandemia, pero sí va a ser gravada. Todavía quedaríamos con una gasolina más barata de como estaba hace un año. Así se sube el IVA del 5 al 19. Se estima que solo con el IVA a los combustibles el recaudo sería de 1,9 billones de pesos. El presidente Iván Duque se refirió al ambiente político del país de cara a las elecciones 2022 durante su intervención en la cumbre virtual sobre el clima. Manifestó que existen candidatos que han sido alcaldes y gobernadores que hicieron transformaciones muy importantes. Y yo creo que el pueblo colombiano ha visto la tragedia de Venezuela, ha visto la tragedia de otros países en donde el populismo y la popularidad, simplemente diciendo con lo que la gente quiere oír y no lo que quiere saber acerca de cómo lograr la gran transformación, es lo que realmente importa hoy en día. 8 de la noche, 43 minutos y volvemos a conectar con Vanessa Palacio en Medellín. Vane, cuéntenos todo lo que tenemos que saber sobre la Liga de Baloncesto en Colombia, porque estamos que encestamos. Pues Patricia, la emoción que teníamos hoy de que comenzara pues era mutua y realmente todos la esperábamos, pero debido a los desmanes y a las manifestaciones que se presentaron en la ciudad de Cali, pues no pudo darse comienzo a la Liga de Baloncesto de nuestro país, porque recordemos que iba a iniciar hoy allí en esta ciudad en modalidad burbuja.
gimnasio del hotel todos realizando algún trabajo físico para mantenernos en forma, entonces pues dentro de lo posible igual mantuvimos el... Paso a Laura Galindo con toda la información de la cultura. Laura, muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, Vanessa. ¿Cómo le luce el rojo, no? Ay, a usted que le encanta, además. Pues bueno, les cuento que a través de la plataforma Film Freeway se recibirán hasta el 1 de julio las propuestas audiovisuales para participar en un concurso que se llama el Quibdó Africa Film. Se abrieron las convocatorias para la tercera edición del Quibdó Africa Film Festival. Este es un festival importantísimo porque permite conectar África 500 años después con Colombia y 500 años después con toda la diáspora que hay por el universo de africanos contando sus historias, contando sus narrativas, contando sus maneras de ver el mundo desde lo religioso, desde lo cosmogónico, desde lo cultural. Este festival se realizará en el mes de septiembre en Punta Negra, capital democrática de la República del Congo. La población afrocolombiana se identifica con las raíces africanas y decide entablar un puente de comunicación, abrir unas ventanas en las que a través del cine se puedan conocer la cotidianidad. Una invitación abierta a las comunidades afrocolombianas para contar historias desde su propia narrativa. Y el próximo 7 de mayo, Amazon Prime estrenará The Boy from Medellín, un documental dirigido por Matthew Heineman sobre J Balvin. Y es que la verdad es que el tipo tiene lo suyo, hasta Barack Obama le ha echado flores. Después de oírlo cantar en uno de los actos de campaña del Partido Demócrata, dijo lo siguiente: ¿quién no ama a J Balvin? Y al reggaetón. Por suerte no había cámaras en el backstage, si no todos me hubieran visto bailar. Para mí el secreto es que es un reggaetonero, pero no entra en la estética misma del reggaetón. Y por estética me refiero a las letras sexualizantes, al lenguaje ostentoso, a los clichés de machos, los billetes, las mujeres, todas estas cosas. J Balvin se ha dedicado a retratar lo urbano, lo popular, lo de la esquina, y además tiene letras como esta: ¿pa' qué highlighter si tú brillas sola? Le pido a Dios que te cuide, pero tú te cuidas sola, que canta con Rosalía. Nada que ver con el estereotipo de macho que presume tener a todas las mujeres detrás de él. Claro, también le han hecho críticas muy fuertes. El año pasado defendió a Chris Brown, el rapero que era exnovio de Rihanna, que fue acusado de abuso y de acoso sexual. Y eso es algo que el público definitivamente no le perdona. Mi punto es el siguiente: vale la pena ver este documental y que cada uno saque sus propias conclusiones. Este infierno es de verdad. Y también les cuento que la Asociación de Amigos del Museo Nacional realizará una Zumbasta, o sea, una subasta por Zoom. Esto es el próximo 29 de abril a las 6 de la tarde y va a ser por redes sociales. Es un evento para recaudar fondos y así poder financiar todos los programas realizados por el museo. Bajo el lema "A la cultura tú le das el valor", se realizará la subasta de arte en tiempos de confinamiento. Tenemos que apoyar a nuestros artistas, al Museo Nacional de Colombia, donde está todo nuestro patrimonio, y a la Fundación Yulí con sus niñas en situación de vulnerabilidad. A través de la Zumbasta se hará una expedición artística por varias regiones del país. Como aprendimos a manejar muy bien la plataforma Zoom y queríamos realizar subastas en línea, la bautizamos Zumbasta.
El año pasado realizamos 3 con un éxito rotundo y esta será la número 4. Uno de los principales objetivos de esta propuesta es impulsar los artistas del territorio nacional. Tendremos 59 obras que representarán las diversas regiones de Colombia: Amazonía, Andina, Caribe, Orinoquía, Pacífico e Insular. Un proyecto que busca recaudar fondos para apoyar el Museo Nacional y otros museos regionales. Hora de hacer una nueva pausa, pero sigan participando en Facebook, en Twitter y en Instagram con el numeral Me Conecto con RTVC. Luego de la pausa vamos con noticias internacionales. Los ojos del mundo siguen puestos en India, donde los estragos del COVID son catastróficos. Ya volvemos con ustedes, estamos conectados 24/7. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. No es un juego. El contagio por el coronavirus crece más rápido de lo que pensamos y todos somos responsables de tener en cuenta las recomendaciones, protegernos y ayudar a proteger a los demás. El Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores. Principios generales. Esta ley también tiene como objetivo amparar el respeto a la dignidad y los intereses económicos de los consumidores, en especial lo referente a la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad, el acceso de los consumidores a una información adecuada de acuerdo con los términos de esta ley que les permita hacer elecciones bien fundadas, la educación del consumidor, la protección especial a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia. El Estatuto del Consumidor tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores. Bueno, seguiremos contando lo que nos están contando que pueda servir para estar atentos, tal cual. Colombia entró en acción para cazar elefantes blancos y combatir cualquier forma de corrupción. Estamos recuperando lo que se pueda perder, porque cada peso cuenta. Si ve un elefante blanco, denúncielo para que lo podamos recuperar. Porque cuando los corruptos roban al país, le están robando a usted. Contraloría General de la República. Cada peso cuenta. Continuamos en RTVC Noticias y en Noticias del Mundo. A esta hora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirige al Pleno del Congreso por primera vez desde su llegada a la Casa Blanca. El mandatario cumple 100 días en la oficina oval y entre sus anuncios están el fin a los recortes fiscales a las personas más acaudaladas del país y la presentación del plan estadounidense para las familias, tercer paquete legislativo con marcado carácter social en apenas 3 meses de gobierno. Y hablamos de India porque vivió hoy la peor jornada desde que inició la pandemia, con un récord de fallecidos y contagiados de COVID-19. La población del país asiático se enfrenta a la escasez de oxígeno y también de medicamentos. El epicentro mundial de la pandemia por COVID-19 es India. Con más de 3.000 fallecidos en un solo día, el país asiático superó este 28 de abril la barrera de 200.000 muertos por el coronavirus y se convirtió así en la cuarta nación con más fallecidos después de Estados Unidos, Brasil y México. La situación del sistema sanitario está al límite por los contagios masivos. Más de 360.000 en el último día, la cifra más alta registrada en el planeta desde el inicio de la pandemia. La situación se agrava a diario. Recibimos más casos diariamente. Empezamos con 100 personas, luego recibimos 200, 300. Los casos aumentan día a día. Además de la escasez de oxígeno y medicamentos en los hospitales, los hornos crematorios improvisados y a cielo abierto no dan abasto. La explosión de casos en este segundo pico, que comenzó el 6 de abril,
se atribuye a la variante india, que ya ha sido registrada en 17 países. Sin embargo, la OMS dijo que desconoce si el mayor índice de mortalidad se deba a una variante más agresiva. Entre tanto, las ayudas internacionales siguen llegando para paliar esta crisis en el segundo país más poblado del mundo. Y seguimos con más información deportiva. Hablamos de Millonarios, que tendrá una baja muy sensible para enfrentar el partido ante el América. Atención, hinchas americanos, a falta de la información oficial, confirmación oficial, Juan Cruz Real no sería más el técnico del equipo de Cali. Y bueno, como les decía... Henao. Sagan alcanzó 119 victorias de etapa en su historial, aprovechando su fortaleza al sprint, imponiéndose sobre el italiano Sonny Corbelli y el neozelandés Patrick Bevin. El mejor colombiano en la etapa mejor fue Sergio Luis Henao, que ahora corre para el Quebec de Sudáfrica, llegando a la posición 36. Y corrijo, en la general, el mejor de los nuestros es Miguel Ángel Superman López, que se ubica en la casilla 18. Este es otro miércoles de crispetas sin crispetas. Si alguien ha visto a Jan Lemus, las otras dos manos de esta sección, por favor, díganle que vuelva y que traiga todas las crispetas que tenemos en deuda, que ya se nos están acumulando. Pues bueno, el domingo se entregaron los premios Oscar de la Academia y como desde hace varios años esta ceremonia se ha vuelto un escenario in vitro de lo que ocurre en la sociedad. Ahí aparecen retratados los activismos, las críticas, los vicios y por supuesto en las películas también. Resulta que en la historia de los premios Oscar, desde 1929, solo 7 mujeres han estado nominadas a Mejor Dirección. La primera fue Catherine Bigelow, quien se llevó la estatuilla por la película The Hurt Locker. Y tuvieron que pasar 11 años hasta que otra mujer, que es Chloe Zhao, estuviera nominada, que fue quien se llevó el premio Oscar a Mejor Dirección este año por la película Nomadland, que además tiene algo bien interesante, y es que es la historia de una mujer, pero una mujer que se sale del cliché de protagonista de una historia romántica o de una historia familiar, sino que simplemente porque tiene muchas deudas, se va en su van y se vuelve nómada. Just houseless. Not the same thing, right? No. My husband worked at the US. Anthony Hopkins se convirtió en el actor más viejo en recibir la estatuilla como mejor actor. Tiene ya 83 años. Lo más curioso es que ni siquiera estuvo en la ceremonia porque no esperaba ganarse el premio. El rumor y lo que se había resuelto aparentemente por los jurados era que este premio iba para Chadwick Boseman por la película La Madre del Blues. Al parecer, luego de mucho pensarlo y hacer equilibrar un poco las cargas, decidieron dársela a The Father porque trata un tema muy puntual que son las enfermedades mentales. El miedo que tenían era que esto fuera una barrera para que el público viera la película, pero al final decidieron arriesgarse. You told me. No, I didn't. I'm sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. Paris. They don't even speak English there. Y en la categoría de mejor maquillaje, el español Sergio López Rivera fue el primero en recoger la estatuilla, el primer ganador hispanohablante, y con él se subieron 2 de sus compañeras que fueron las primeras mujeres afrodescendientes en recibirlo. Thank you. Y como es costumbre, la ceremonia de los premios Oscar siempre deja momentos que quedan clavados en la memoria de la gente. En esta ocasión, ese momento corrió por cuenta de la actriz Glenn Close, quien deleitó a los asistentes y a los espectadores cuando se paró a bailar. Resulta que, al parecer, no tiene nada que envidiarle a los bailarines de los videos de la actualidad. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión central para hoy, pero mañana los esperamos nuevamente. Ustedes, muchísimas gracias por su compañía.
Recuerden, somos RTVC Noticias, conectados 24/7. RTVC Noticias. Emisión central.